Buenas noches. Podemos ya comenzar nuestra sesión de la jornada. Hoy tenemos pendientes dos asuntos. Por un lado es em, englobar, encerrar las ideas planteadas en la jornada de ayer para el apartado teórico. Y por otro lado, lo que nos interesa es también abordar elementos básicos de forma, ¿no? Para la presentación de nuestro documento, ¿ya? Entonces, vamos a abordar en la jornada de hoy ambos aspectos, ¿ya? No sé si creo, Esperanza. Alguien estaba levantando la mano si quería decir algo antes de comenzar nuestra sesión, consultar algo, o estamos bien y comenzamos nuestra jornada de una vez. Ya, buenas noches, licenciado. Sí, podría empezar nomás. Bueno, Solo ay, participa siempre. Ajá. bueno, bueno, gracias, Esperanza. Bien, entonces, lo que nos, lo que nos interesa acá es, en primer lugar, terminar de plantear los elementos del apartado más importante de nuestro escrito, ¿no? Que es el apartado de la argumentación, ¿no? Em, es la parte central, la que tiene que ver con lo que estamos denominando como categorización, ¿no? Que tiene que ver con ir un paso más allá de únicamente describir una experiencia, ¿no? ¿No? Entonces, mm, una imagen que habíamos nosotros utilizado en, en las sesiones pasadas era la de pensar que también un escrito es algo así como una carta, ¿no? Se suele decir que los libros son eso también, ¿no? Son cartas a amigos, ¿no? Con los que estamos hablando y con los que nos estamos entendiendo. Esta imagen sirve para pensar sobre todo la primera parte de nuestro escrito, porque habíamos mencionado que nos interesa bastante relacionarnos con la gente, relacionarnos con quienes nos lean a partir de contarles situaciones que nos afectan, ¿no? Habíamos dicho eso. Formalmente hablando, nuestro documento va a tener una extensión mínima, sin contar la bibliografía, una extensión mínima de 4 planas, ¿no? Se va pensando en 6 por otro detalle, ¿no? Vamos a recepcionar documentos, ¿ya? Que tengan una extensión mínima de 4 planas, sin contar la bibliografía, ¿no? Entonces, esta primera parte, cuando uno presenta su afectación, también le comenta al que le está leyendo cómo es el entorno en el que nos encontramos, ¿no? ¿No? Entonces, tenemos una primera parte donde describimos y contamos lo que nos afecta. Puede ser una plana y media, ¿no? Yo les dije, a partir de 4 planas puede ser la extensión de un artículo, ¿ya? Quien para contar su afectación necesita más espacio, no hay ningún problema, ¿no? Eso va creciendo. Estoy hablando
Estoy hablando de un mínimo en la extensión, no de un máximo, ¿no? Entonces, a partir de 4. La parte que nos interesa, una vez que uno describe, habíamos dicho, es la de la categorización. Categorizar acá significa básicamente darle contenido a palabras clave a partir del cual uno va, va dando, va dando sentido a lo que está diciendo, ¿no? Palabras clave. Palabras clave que pueden tener fuente en el aporte teórico de diferentes autores o pueden ser aportes, o claro, estamos hablando que tienen fuente en la reflexión teórica de tus autores, pero que tienen el plus, en este caso, de la experiencia en la que nos encontramos, ¿no? ¿No? La experiencia en la que estamos trabajando, ¿ya? O la experiencia que estamos reflexionando, ¿ya? Y eso hace que la reflexión teórica no termine simplemente siendo copia, siendo simplemente la cita de un autor, ¿no? No tiene que ver entonces solamente con colocar una cita, ¿no? Nosotros necesitamos siempre darle el plus y ese plus aparece ya cuando cruzamos el aporte teórico con la experiencia que estamos viviendo, ¿no? Hay un autor, hay un maestro que a este ejercicio le denomina pensar epistémico. Y él dice que el pensar epistémico es cualitativamente diferente a lo que se denomina como pensar teórico, ¿no? El pensar teórico que tiene la particularidad de mostrarme, ¿no? Como el experto en tal o cual autor o en tal o cual corriente, ¿no? Es decir, yo puedo ser en este momento, o puedo mostrarme en este momento como el experto en la obra de quien ustedes se imaginen, ¿no? Digamos, por mencionar un autor, que sé yo, por decir Freire, ¿no? Yo les puedo contar de arriba abajo la vida de Paulo Freire, les puedo contar de arriba abajo las categorías principales del profesor Freire, ¿no? Les puedo contar de arriba abajo todos los libros, digamos, ¿no? Pero una cosa es presumir ser experto en un autor, comentar la obra, y otra cosa es eh, poner a prueba las categorías que el autor nos muestra con la realidad que uno está viviendo. Es este pequeño gran detalle, ¿ya? Es este pequeño gran detalle donde se encuentra la diferencia entre lo que en lo que este maestro denomina pensar teórico y pensar epistémico, ¿no? En América Latina, en el mejor de los casos, nos dicen, lo que tenemos son aportes interesantes en torno del pensar teórico, ¿no? ¿No? Yo soy experto en este autor, yo soy experto en este otro, ¿no? Yo lo manejo mejor a este, ¿no? Incluso pensando en o asumiendo el pensamiento crítico, ¿no? ¿No? Yo soy experto en este, puedo decir, en Marx, no sé, en el autor que ustedes imaginen, ¿no? ¿No? Pero conocer de manera informativa un autor no significa por eso mismo necesariamente pensar la realidad. Pensar la realidad, es decir, reflexionar la experiencia en la que nos encontramos, te exige otro esfuerzo, ¿no? Otro plus, ¿no? Ese es el asunto, ¿no? ¿No? Porque con con todo el gran aporte que nos puede dar el profesor Freire,
pero Paulo Freire no está pensando o no llegó a conocer el Distrito 3 de la Ciudad del Alto, ¿no ve? Y entonces no tiene en el profesor Freire en la cabeza referencias concretas de el Distrito 3 de la Ciudad del Alto. Este es el asunto, ¿ya? Ese es el asunto, ¿no? Entonces necesitamos hacer el esfuerzo siempre para que, rescatando el aporte que nos dan los autores, uno reflexione la experiencia y uno reflexione la realidad concreta en la que nos encontramos. A eso le vamos a denominar pensar epistémico. Y ese ejercicio obliga a que tengamos que decir que las palabras clave que estamos utilizando tienen detrás la experiencia específica en la que estamos viviendo, ¿no? Todo autor, todo autor, el más abstracto que ustedes hayan leído, tiene como referencia este detalle, ¿no? Que puede hablar de modo muy abstracto, pero detrás de lo abstracto, de las categorías que presenta, siempre existe experiencia, ¿no? Si me permiten, a ver, podemos poner un ejemplo para didaktizar esta pequeña parte, ¿no? Así como un pequeño paréntesis, ¿no? En la cabeza podría tener la referencia, por ejemplo, de, ya, bueno, de un autor polémico, puede ser Carlos Marx, y él solía hablar, tenía una palabrita, una de las menos reiteradas, pero uno se va a dar cuenta, ¿no? Después de dónde viene el asunto y vamos a entender a qué nos estamos refiriendo, ¿no? Él, por ejemplo, solía hablar de lo que se denomina como transubstanciación. No sé si alguien se ubica en el sentido de esa palabra, ¿no? O de dónde viene. Transubstanciación, solía decir, ¿no? Como este no es un taller sobre Marx, no necesitamos ahondar en su obra, no nos interesa, solamente identificar la referencia de dónde viene. Y la palabrita proviene de la teología, ¿no? De la teología evangélica, ¿no? Porque el autor, porque el autor tiene al abuelo que es judío y al papá que es evangélico, ¿no? El abuelo es judío, el papá es luterano y él es también luterano, ¿no? Y utiliza de esa fuente esa palabra, ¿no? Entonces, no tiene absolutamente nada que ver con el capital, etcétera, etcétera, pero fíjense, claro que sí, ¿no? Parecería que no tiene nada que ver con, con lo que él escribe respecto de la economía del capital, pero sí tiene mucho que ver en el entendido de que recupera desde su experiencia evangélica categorías que vienen de la teología que le permiten a él leer cómo se transforma, ¿ya? Cómo se transforma el dinero en capital. No nos interesa, ese no es nuestro tema, pero solo para hacer esa referencia, fíjense. Entonces, tengo el autor que yo quiera, veo una categoría, veo una palabra clave y detrás de eso identifico la experiencia de dónde viene, ¿no? Ese es el punto. Ahora bien, ponemos de lado ese ejemplo y comencemos a pensar cuestiones de educación en la Ciudad del Alto, en el Distrito Educativo número 3, y vayamos pensando palabras, palabras clave que me permitan a mí leer la realidad de la Ciudad del Alto, la realidad del Distrito Educativo número 3.
Ese es el esfuerzo, ¿no? Que puede tener como antecedentes autores, que puede tener como antecedente otras referencias, ¿no? ¿Ya? Pero que se contextualizan en la realidad en la que nos encontramos. En este caso puede ser el Distrito 3, puede ser también el lugar en el que nos encontramos, ¿no? ¿No? Ese es el punto, ¿ya? Ese es el punto. Necesitamos encontrar particularidades, ¿no? Que me permitan identificar o me permitan decir, enunciar lo que estoy yo viviendo, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo le denomino yo? ¿Cómo le denomino yo esa realidad en la que me voy a inventar? Este, aparece una presencia sostenida, ¿no? Impertinente, incluso, por ejemplo, de, qué sé yo, por decir, los padres de familia. O esa realidad, ¿no? Que algunos maestros comentaban sobre falta de estímulo en los estudiantes, ¿no? Yo les estoy poniendo nombres preliminares. Tenemos que darle contenido a esas palabras para ver si esas son efectivamente las palabras clave con las que vamos a trabajar, ¿no? Um, un ejemplo de esto tiene que ver, no sé si lo mencionaba con este grupo o era otro, ¿no? ¿No? Pero si lo mencioné, vale la pena reiterarlo acá para poner el énfasis, ¿no? Se refiere, por ejemplo, a el escrito que nos compartía una maestra colombiana, una maestra de educación secundaria, ¿ya? Que decía, que nos comentaba, ¿no? En su escrito, decía, yo como palabra clave en un primer momento identificaba ya a la dedicación como eje central de mi reflexión, ¿no? Yo encontraba a la dedicación como eje central de de mi experiencia específica, ¿no? Muy bien, entonces yo describo mi experiencia y, insisto, voy reflexionando mi experiencia a partir de la dedicación, ¿no? Entonces, dedicación en tanto que soy maestra que se brinda a evaluar de manera adecuada a los estudiantes, como quien planifica de modo muy organizado, quien cumple su planificación de manera sistemática y quien además no pide más a los estudiantes de lo que entrega, ¿no? ¿No? También esa es una clave, ¿no? ¿No? Es decir, si yo no soy el maestro o la maestra más dedicada, bueno, tampoco tengo muchos elementos para exigir demasiado a mis estudiantes, pero bueno, yo soy alguien que se dedica de manera sistemática, además cumplo en mi casa porque soy madre de familia, ya si tengo la familia, cumplo con todo eso, ya, entonces para responder tengo que levantarme, qué sé yo, 5 de la mañana todos los días, ya he hecho un hábito a eso, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces, si la palabra clave, y póngala ahí, qué sé yo, como un cartel grande, es dedicación, fíjense, el contenido que yo le voy a dar a la palabra dedicación va a orientar todo el sentido de mi escrito, ¿no? Si es así, mis conclusiones también van a tener que girar en torno de eso y bueno, yo voy a decir, ¿no? Ahí en las conclusiones, bueno, pues todos nos deberíamos de dedicar, ¿no? De manera sistemática a nuestros estudiantes, hay que sacrificar cosas, etcétera, 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 ¿no? Para poder cumplir los cometidos, etcétera, etcétera. Y uno se va así realizando como educador, etcétera, etcétera, ¿no? La clave aquí está, o el pero acá está, en que una vez
que, que uno va desarrollando esto, una vez que uno describe y se comienza a plantear preguntas, es posible que esa reflexión pueda virar, pueda sufrir ajustes, ¿no? Este es el asunto en el cual uno debería detenerse un momento, ¿no? Porque al momento de pensar o al momento de plantearse preguntas, es posible que lo que yo estoy diciendo como dedicación comience a sufrir ajustes, ¿no? Y de repente me empiece a dar cuenta que una cosa es, claro, valga la redundancia, dedicarse, ¿no? De manera sostenida a los estudiantes, ¿ya? Planificar de modos muy sistemático, cumplir, etcétera, etcétera, etcétera. Este, pero ya otra cosa es comenzar a autoexplotarse, ¿no? Y comenzar a pensar que la vida es como una competencia en la que yo tengo que ser el mejor en todos los aspectos, ¿no? Y a nombre de ese discurso, del éxito y demás, comience a explotarme, ¿no? Y entonces, y entonces se va dando cuenta nuestra maestra que en realidad tal vez eso de decir de dedicación termina siendo una categoría de doble filo, ¿no? Porque si bien puede tener un lado interesante, pero termina encubriendo relaciones de poder que son, o que te terminan anulando como sujeto, ¿no? Y entonces las preguntas permiten hacer ese tipo de ajustes y permiten tomar conciencia de la experiencia que uno va viviendo. Y es ahí donde la maestra nos termina comentando y nos termina diciendo, bueno, la palabra clave entonces no es dedicación. Dedicación es una faceta, es un elemento importante, pero no es el eje central, ¿no? Como que aquí la palabra clave tiene que ser otra. Y tiene que ser, en este caso, y va tomando conciencia y nos termina diciendo, la palabra clave acá va a ser sobreexplotación, porque eso es lo que termina graficando de modo entero la experiencia que está viviendo, ¿no? ¿No? Y y habría que ver, ¿no? En el caso de un maestro, una maestra, que de 8 a 1 de la tarde está en una unidad educativa, de 2 a 6 está en otra, a las 7 ingresa en otra, y los fines de semana termina teniendo otras actividades, y termina diciendo, lo que pasa es que no me alcanza, yo necesito trabajar, necesito dedicarme, tengo familia, etcétera, etcétera. Y habría que ver cuáles son las consecuencias, para comenzar físicas, pero también de rendimiento laboral, de aprovechamiento de sus estudiantes y de la situación interna de su propia familia, ¿no? Cómo están las relaciones en la familia, ¿no? Y entonces, pues ya ahí podríamos identificar, ¿no? ¿Cuál sería la palabra clave para poder ver esa experiencia, ¿no? ¿No? Entonces, ¿se dan cuenta? Ese es el ejercicio que necesitamos hacer. Yo describo mi experiencia en un primer momento, la reflexiono, ubico la palabra clave, ubico la terminología precisa, la terminología adecuada para poder
dar nombre a la situación que estamos viviendo, ¿no? 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 A ese ejercicio le vamos a denominar categorización. Categorizar significa entonces encontrar palabras clave a la que yo le doy contenido específico a partir de lecturas que yo haga, pero que no se limitan solamente a la copia de la terminología que estamos utilizando a partir de los autores, ¿no? Categorizar no es citar solamente, ¿no? Sino contrastar con la experiencia. Contrastar con la experiencia significa poner a prueba las categorías que uno va encontrando en la bibliografía citada, ¿ya? O en la bibliografía que está siendo utilizada, y que en el contraste con la experiencia, pues se puede ver sus alcances, ¿no? Se puede ver sus límites, ¿no? Y se puede identificar ahí o se puede construir ahí el aporte específico que viene desde la experiencia, ¿no? ¿No? Y a eso le estamos denominando, reitero, ¿no? Ya no pensar teórico, a eso le vamos a denominar pensar epistémico, ¿no? Entonces, tiene que ver con aprender a no solamente quedarse en la descripción, en la crónica de lo que uno vive. Eso es muy importante, pero ese es un primer momento, ¿no? Nadie cuestiona, ¿ya? Nadie cuestiona, nadie pone en duda la importancia de citar, la importancia de tener referencias teóricas de diferentes autores. Lo que estamos diciendo es que no es suficiente solamente citar, sino contrastar con la experiencia, ¿no? Entonces, un escrito que permite decir algo desde mí va a lograr siempre hacer ese paso, ¿no? Mi escrito siempre, ¿no? Va a lograr decir algo de mí si yo muestro mi experiencia, pero además la reflexiono y le ubico palabras clave para poder decir algo específico de mi experiencia, ¿no? ¿No? Es decir, cuando yo tengo un pequeño aporte desde mi experiencia, ¿no? ¿No? Ese es el asunto, que aparezca mi pequeño aporte, ¿no? Que se visibilice lo que yo quiero decir, ¿no? Y lo que yo quiero decir se visibiliza cuando yo tengo la capacidad de poder construir categorías. Esa es la diferencia de fondo entre un autor que es escrito y 1 millón de autores que podemos dar ahí a los que no nos cita, no nos lee nadie. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque el millón de autores que están ahí, lo que hacen es lo que hacen es básicamente repetir ideas que tienen otros, ¿no? ¿Ya? Y para nosotros no es suficiente solo repetir ideas, ¿no? Si uno quiere trabajar mencionando algo que sea, que sea interesante, ¿no? O que por lo menos me deje satisfecho a mí, porque esto es lo que yo siento, entonces lo que yo necesito es describir, pero después de describir, reflexionar mi experiencia y eso lo hago a través de identificar palabras clave que le vamos a denominar categorías que me permitan explicitar lo que yo estoy sintiendo, ¿no? Y que los demás me puedan entender, ¿no? ¿No? Necesito hacer inteligible lo que yo estoy sintiendo. Y se dan cuenta, no muchos, en realidad bastante pocos tenemos la capacidad de poder hacer inteligible lo que estamos sintiendo, ¿no? Y no es simple, ¿ya? El ejercicio que estamos diciendo es sencillo de poder decirlo, se entiende
bastante complejo de poder desarrollarlo, ¿no? ¿Ya? Pero vale la pena practicar, ¿no? Vale la pena ejercitar, ¿ya? ¿Ya? Em, Ese es el asunto, ¿ya? Entonces, la escritura es un ejercicio tremendamente importante porque me exige sostener un argumento, me exige poder hilar una argumentación que tiene que ser, que tiene que ser sostenida y que tiene que ser cuestionada, ¿no? ¿Ya? Y que tiene que ser desde ese cuestionamiento, pues, afirmada, ¿no? ¿No? Yo puedo cambiar el argumento cuando en mi propia deliberación interna, en mi propio cuestionamiento, o voy encontrando vacíos, voy perfeccionando el argumento, ¿no? O voy cambiando la palabra clave porque me di cuenta, porque aprendí, me di cuenta, entendí que el asunto iba por otro lado, eso es perfectamente válido, y eso me obliga a transformar el argumento, ¿no? Eso le pasaba a la compañera que les comentaba, ¿no? La compañera que utilizaba como palabra clave dedicación, pero se da cuenta que dedicación encubre relaciones de poder específico y que de la dedicación termina yendo a la sobreexplotación, ¿no? Entonces, se dan cuenta, poner en el centro una palabra, poner en el centro otra, no significa lo mismo. Por lo menos si yo quiero escribir algo que pueda visibilizar lo que estoy sintiendo, ¿no? Si quiero decir algo que quiere visibilizar lo que estoy sintiendo, tengo que tener conciencia de cuál es la palabra clave con la que yo quiero trabajar. Ya habíamos dicho para qué sirve todo esto y con esto cierro toda esta primera parte. ¿Para qué sirve todo esto? Sirve para desarrollar conciencia de nuestra práctica educativa, porque estamos hablando o vamos a hablar de nuestra práctica educativa en concreto, ¿no? Entonces ahí es tremendamente importante este ejercicio, porque al tomar conciencia de nuestra práctica educativa, lo habíamos mencionado, lo que va a suceder es que también tenemos mejores elementos para transformar nuestro quehacer. Fíjense el ejercicio que tiene un lugar humilde en el papel, eh, este ejercicio chiquitito puede tener consecuencias muy grandes, ¿no? Muy grandes en uno mismo, porque cuando uno adquiere conciencia de lo que hace, empieza a transformar su práctica. Y lo maravilloso de esto, habíamos dicho, vuelvo sobre esta parte del argumento, es que eso no se lo hace desde el mandato burocrático, administrativo, formal de una autoridad, no se lo hace por relaciones de poder, se lo hace por convicción, ¿no? Lo hace por convicción, ¿no? Para cerrar esta parte del argumento, yo podría plantearles lo siguiente, un pequeño esquema. Cuando yo digo que luego de hacer este ejercicio, uno transforma su práctica por convicción, me estoy refiriendo a que no es lo mismo transformar la práctica porque yo les obligue como autoridad, podría yo obligarles, por decir como autoridad, digamos, el director departamental o el ministro de Educación, y entonces les digo, tienen que hacer tal o cual cosa, bueno, o tienen que estar en esta reunión, ya, porque si no, día que no asistan son 3 días de descuento, por decir, ¿no? Entonces aquí vamos a tener a toritos en fila, ¿no? Van a estar todos conmigo acá, ¿no? Digo, ¿no? Asisten, llamo asistencia hasta las 7:05, no están, entonces 3 días de descuento. Me obedecen, sí, pero si se dan cuenta, la obediencia es motivada por relaciones de poder, por presión. Dicho en una palabra, por castigo. Entonces podemos decir, uno,
orienta sus acciones en primera instancia por el castigo, ¿no? Bien, nosotros necesitamos superar eso, no podemos movernos solo por el castigo. Podemos decir que hay un segundo nivel de obediencia, ¿no? Que es cuando la gente se moviliza, ya no, ya no digamos por el temor, ya no por el castigo, sino por el hábito, ¿no? Por la costumbre, pero sin ningún compromiso, ¿no? ¿No? Por el hecho de cumplir un proceso administrativo, vamos a decirlo, ¿no? Como cuando nos dicen, muchos podemos cumplir por trámite administrativo, por ejemplo, nuestro artículo, ¿no? Yo no le meto ningún compromiso, pero cumplo, ¿no? Y estoy esperando que me pase el facilitador el protocolo, ¿no ve? Para de una vez vaciarlo, ¿no? Y dice que vamos a entregar hasta el día sábado, bueno, ¿no? Entonces, pero yo no le meto, ¿no? Ningún compromiso de transformación ahí, pero cumplo formalmente hablando, ¿no? Podemos decir que otra buena parte de la población en las relaciones de poder cumple de esa manera. Gran parte en el magisterio seguro cumplimos de esa manera, ¿no? Con las planificaciones y demás, ¿no? Se cumple, ¿no? Administrativamente hablando. En el gobierno, el grueso de las autoridades y los técnicos se mueven, en el mejor de los casos, en ese nivel, ¿no? Dicen, no le puedo ayudar por la auditoría, sí, por un tema formal, no puedo hacer esto por un tema administrativo, ¿no? 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 Yo tengo que cumplir con este formato, va por acá, por acá, por acá y punto, ¿no? ¿No? A mí me han dicho hasta acá y punto, ¿no? Es decir, el tema formal, ¿no? Bien, a nosotros no nos interesa en un escrito concentrarnos en cumplirlo por el miedo, no nos interesa cumplirlo por formalidad, nos interesa cumplirlo por convicción, porque cuando uno se mete en ese nivel y se compromete y toma conciencia, eso me permite transformar mi realidad. Si nos damos cuenta, lo que les estoy explicando es de que todo lo que el modelo educativo, todo lo que el Ministerio de Educación exige, no se puede mover ni en el plano del cumplimiento por temor, ni en el plano del cumplimiento formal. Está en otro nivel. Si le hacemos un paralelo a los niveles de comprensión de lectura, ¿ya? Tiene que ver con lo que se denomina el nivel también de lectura o de escritura en el plano crítico, porque ese es el plano en el cual uno adquiere compromiso con lo que está diciendo, ¿no? ¿No? Y también en el plano de la escritura y de la lectura, en la comprensión lectora, existe un nivel literal que tiene que ver con repetir lo que me estás diciendo, que es un nivel autoritario, básicamente, porque yo te estoy diciendo que me digas lo que dice literalmente el texto y te voy a calificar en función de eso, ¿no? ¿Ya? Y en ese, entonces, en ese nivel, pues el grueso de estudiantes el día de hoy puede irse moviendo, ¿no? O es en realidad el plano en el que nos desenvolvemos más. El plano literal tiene que ver con un plano que podríamos decir autoritario, ¿no? Y vertical, porque tiene que ver con repetir de manera lineal lo que dice un texto. No digo que en sí mismo sea negativo repetir lo que dice un texto, estoy diciendo que cuando nos limitamos a eso adquiere un tono de carácter autoritario, no es lo mismo, ¿no? Este, el plano inferencial tiene que ver con un cumplimiento también formal, es decir, yo le hice la lectura y voy repitiendo elementos que me van moviendo dentro de un marco, ¿no?
dentro de un marco, ¿no? De la lectura y no salgo de ella, ¿no? ¿No? Lo que estamos diciendo es de que en la comprensión nosotros podamos ir un paso más allá, que tiene que ver con el plano crítico. La transformación de la realidad se concentra ahí, ¿no? De modo implícito, ese no es el tema de ese taller, pero de modo implícito nos damos cuenta, estamos también desenvolviéndonos dentro, dentro lo que se insiste bastante, ¿no? En lo que son niveles de comprensión lectora, ¿no? Pero bueno, será también un pequeño paréntesis, ¿ya? Bien, dicho esto, dicho esto, lo que nos interesaría es poder compartir ahora algunos elementos que tienen que ver con aspectos más de protocolo y de forma, ¿ya? De nuestro escrito, ¿ya? Elementos de forma que tienen que ver. En primera instancia, bueno, hay un documento en PDF, ¿ya? Que les hemos compartido en el grupo, ¿ya? Vamos a recuperar algunos aspectos de ahí, ¿ya? Pero hay otros elementos más que vale la pena mencionar. Bien, habíamos dicho, nuestro documento va a tener una extensión mínima, no es máxima, sino mínima de 4 planos, ¿ya? Sin contar la bibliografía, ¿no? Es decir, nuestro escrito tiene que tener 4 planas como mínimo. A partir de eso puede tener 5, 6, 7, 10, 20, 25, 30, ¿no? ¿No? Mejor si se extiende un poco más porque permite a quien escribe argumentar de mejor manera lo que quiere decir, ¿no? Bien. Primer aspecto de forma, ¿no? Eh, les vamos a solicitar que el texto esté escrito para ponerle, para que lo vayamos uniformando, ¿ya? Si no es en Time New Roman, en Arial, ¿ya? Una de las dos, ¿ya? Su espacio va a ser lo que se denomina el sencillo, ¿ya? Y bueno, le vamos a poner ahí un formato básico, ¿no? App, que tiene que ver con, en pocas palabras, con distinguir citas largas de citas cortas, ¿no ve? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es simplemente que una cita larga, para poner un parámetro, va a tener más de 40 palabras, ¿ya? Y la cita larga va a ir siempre en un párrafo diferenciado, ¿ya? La cita corta, que tiene menos de 40 palabras, puede estar en el mismo párrafo en el cual estoy yo escribiendo, ¿ya? Esto obliga a que tengamos una bibliografía, ¿no? Porque cuando uno hace el citado, pues solamente coloca el año de la publicación y el apellido, ¿no? O perdón, más bien al revés, ¿no? El apellido y después el año de publicación, ¿no? Y esto obliga a que tengamos que colocar una bibliografía, ¿no? ¿No? Entonces yo no puedo poner Freire 2010 si no tengo en la bibliografía algún Freire, ¿no ven? Necesito necesariamente tener ahí un Freire 2010, ¿no? Lo necesito, ¿no? Entonces, una bibliografía necesariamente, ¿ya? Si tengo mis citas, ¿no? Bibliografía que refleje las citas los autores que estoy yo mencionando, ¿no? Que estoy consultando, ¿no? Formalmente nuestro documento en este sentido va a tener después del título, es decir, tenemos un título, ¿ya? Vamos a ponerle una introducción que va a ser el espacio que nos contextualice, ¿no? Y nos muestre la experiencia, ¿no? Es la que nos va a decir, ¿no? Qué sé yo, soy la maestra María,
Soy ¿no? Estoy en el Distrito 3 de la Ciudad del Alto, en la unidad educativa tantos, ¿ya? Y es ahí donde se presenta una gran dificultad, me voy a inventar, ¿ya? Con la violencia, ¿ya? Adentro de de la misma educación primaria, ¿no? Es decir, la violencia se está extendiendo y la convivencia se va haciendo negativa en la misma educación primaria, ¿no? Porque vamos viviendo tal situación, ¿no? Entonces, a esa primera parte le vamos a denominar, a esa primera parte le vamos a denominar, introducción, ¿ya? ¿Ya? Eh, Luego de eso, ¿no? Tenemos la parte de la argumentación, que normalmente se lo denomina como desarrollo, ¿no? No necesitamos ponerle necesariamente desarrollo, ¿no? ¿Ya? No necesariamente le tenemos que poner desarrollo, ¿no? Puede tener el subtítulo que más pertinente, ¿no? A la introducción le vamos a decir introducción porque es la que nos contextualiza, ¿no? Y finalmente a las conclusiones le vamos a decir conclusiones porque es nuestro punto de llegada, ¿no? A ese desarrollo, para no ponerle un tono demasiado escolarizado, no necesariamente le vamos a decir desarrollo, ¿no? ¿Ya? Le podemos poner el subtítulo que veamos más conveniente, ¿no? Pertinente, ¿no? ¿Ya? Eh, Eso. Vuelvo a insistir, acá para poder empatar las cosas, la introducción es la que nos va a presentar la experiencia, ¿ya? La reflexión teórica la vamos a hacer en el apartado del desarrollo, al que le podemos poner el subtítulo que más nos, nos interese o que sea pertinente, y le vamos a poner conclusiones que no necesariamente son definitivas, ¿no? Le vamos a decir conclusiones también de carácter preliminar, ¿no? ¿Ya? Vamos a decirlo así, ¿ya? Eh, Respecto de nuestros tiempos, ¿ya? Vamos a hacer lo siguiente. Eh, Vamos a solicitarles para poder hacer ajustes, ¿ya? Que todas nos manden sus documentos hasta este sábado, ¿no? Vamos a hacer así. Vamos a tener un primer envío hasta este fin de semana, al cual le vamos a hacer un pequeño comentario. Ese es el ejercicio, ¿ya? Es decir, hasta este fin de semana con- mandamos todos vamos a decirle nuestro documento borrador, ¿ya? Nuestro artículo borrador, ¿ya? Y una vez que lo mande, les vamos a hacer a todos un comentario, ¿ya? Un comentario, nada complejo, ¿ya? Un comentario para hacer ajustes preliminares o finales, ¿ya? Pequeños retoques para que se pueda considerar que tenemos un texto que cumple con elementos mínimos, ¿ya? Entonces, hasta el día sábado enviamos nuestros artículos, les hacemos un pequeño comentario y los documentos finales van a ser recibidos hasta el próximo sábado, ¿ya? Esos van a ser nuestros tiempos, ¿ya? ¿Dónde mandamos? Tenemos dos vías, ¿ya? Para organizarnos. O bueno, les vamos a solicitar que envíen a los dos finalmente, ¿no? Para que no se pierda. ¿Ya? El correo electrónico, ¿ya? Que yo ya les compartí, ¿ya? Esa va a ser nuestra primera fuente. Y también el Classroom,
¿ya? ¿Ya? Entonces, van a estar en los archivos en esos dos lugares, ¿ya? ¿Ya? Sea Classroom o correo electrónico. En ambos casos, ustedes van a tener su constancia de envío, ¿ya? Y con eso se puede hacer cualquier consulta, ¿ya? Eh, básicamente, básicamente eso, ¿ya? Para nuestro documento, ¿ya? ¿Ya? Vamos a hacer un último esfuerzo pensando en cómo construimos nuestro documento, ¿ya? Una última cuestión para poder mencionar sería la siguiente, ¿ya? Estamos diciendo, no estamos escribiendo de manera general, estamos escribiendo sobre nuestra experiencia, ¿ya? Y estamos escribiendo a partir de nuestra experiencia respecto de nuestra práctica, ¿ya? Entonces, algo que sí les vamos a solicitar es que en los documentos, ¿ya? A modo de adelanto, ¿ya? De una devolución, les vamos a solicitar en los documentos podamos reflexionar explícitamente, y cuando digo explícitamente me refiero a que aparezca la categoría, ¿ya? Hagamos el esfuerzo de reflexionar qué es nuestra práctica educativa, ¿ya? ¿Cómo vemos nuestra práctica educativa? ¿Ya? Esta es una categoría tremendamente importante, ¿ya? Eh, experiencia, lo hemos mencionado. Experiencia es el modo como yo vivo, ¿no? El modo como yo me encuentro en mi vida cotidiana. Y eso que es significativo para mí, ¿no? Es decir, recuerdan, habíamos mencionado, no es lo mismo describir lo que pasa que poder escribir y reflexionar sobre lo que me pasa, ¿no? La idea de experiencia refleja bien eso y creo que lo hemos ido trabajando, ¿no? Em, lo que nos interesa enfatizar acá es la idea de práctica educativa, no es sinónimo, ¿no? Si experiencia es lo que me pasa, es decir, el modo como yo vivo, de mi situación cotidiana en el espacio escolar, práctica educativa es eso que yo hago, lo habíamos mencionado, ahora lo podemos recalcar, es todo eso que yo hago que puede ser planificado, es decir, puede responder a mi planificación cotidiana o puede responder a mi propia idiosincrasia. Es lo que yo, es lo que yo estoy haciendo y educa a los demás sin que yo tenga plena conciencia de eso, ¿no? ¿No? Entonces tenemos que ahondar en tomar conciencia de la práctica educativa. Entonces lo que se les va a pedir es que de modo explícito aparezca la idea de práctica educativa para empezar a tomar conciencia de eso que yo hago, que educa a los estudiantes, pero de lo que yo tal vez no soy consciente, ¿no? Es decir, yo les hablo todos los días a mis estudiantes, qué sé yo, de colaboración, pero soy el maestro, soy la maestra que menos colabora en mi propia unidad educativa, ¿no? Y eso es algo de lo que normalmente todo estudiante, puede ser un niño o una niña en la primaria o un adolescente en la secundaria, se da cuenta inmediatamente, ¿no? Y normalmente la experiencia de aprendizaje se valida en el ejemplo de lo que una voz de autoridad hace, ¿no? Es decir, en otras palabras, lo que les estoy diciendo es, no me tomen en cuenta o no me tomen en serio sobre lo que estoy diciendo, porque lo importante es lo que yo voy haciendo todos los días, ¿no? Eso es central en esta reflexión, ¿no? Entonces, eh, la educación es una experiencia práctica antes que teórica, entonces
la idea de práctica educativa se vuelve una condicionante básica del escrito que vamos a terminar o vamos a tener por lo menos como borrador hasta este fin de semana, ¿ya? Entonces, les vamos a pedir que la idea de práctica educativa tenga un espacio, ¿ya? Específico en el escrito. ¿De qué forma? No lo decimos porque tiene que ver con la reflexión propia que cada uno hace. Ahí es el asunto, es libre, ¿ya? O bueno, más que libre es un asunto de, si se quiere, de reto de pensamiento, ¿ya? Porque no nos vamos ahí a ceñir a un formato, ¿ya? Para decirles, tiene que haber un subtítulo que se denomine así, que tiene que tener 3 párrafos, ¿no? Y tiene que tener además 4 citas, por decir, ¿no? No tiene que ver con eso. Tiene que ver con cómo nosotros reflexionamos desde nuestra experiencia la idea, ¿ya? Les vamos a compartir en el Classroom algún material también para que ustedes lo puedan contrastar y puedan leer, pero lo que les adelanto es que lo interesante de escribir sobre práctica educativa está siempre en recuperar la experiencia más que en repetir lo que dicen otros autores, ¿no? ¿Ya? Eh, eso entonces, ¿ya? Eso como un último apunte, ¿ya? Que tiene que ver con un elemento de fondo más que de forma, con una solicitud específica que se les hace. Y bueno, a partir de la idea de práctica educativa, el otro esfuerzo que les vamos a pedir es que identifiquemos, ¿no? La palabra clave, la categoría, que pueda además decir cómo nos encontramos en nuestro espacio educativo, ¿no? Ya, ya uno le va a ir dando ahí contenido, puede ser incomodidad, puede ser fastidio, ¿no? Yo conozco maestros y maestras de primaria que honesta y sinceramente te terminan diciendo cuando ya te tienen más confianza, ¿no? Les comentaba, creo ayer o anteayer, ¿no? Terminan diciendo, la verdad, no soporto a los niños, ¿no? Bueno, y eres maestro o maestra en primaria. Esa es la contradicción más grande, pero bueno, sucede, ¿no? Entonces, necesitamos tomar conciencia de esto, porque lo que es aún más grave es que uno termina desahogándose de estas cosas, pero pues al final de cuentas no, si bien lo dice, uno puede también decirlo sin mucha conciencia de lo que significa esto, ¿no? ¿No? Y claro, sin tomar mucha conciencia de las consecuencias en el espacio educativo, ¿ya? Y en el entorno, y cómo dispone el entorno de aprendizaje en el cual se encuentra, ¿no? Eh, o situaciones de frustración, ¿no? ¿No? Un ejemplo que yo suelo comentar, uno lo tiene ahí en la cabeza, es cuando se encuentra, qué sé yo, con maestros en secundaria que te terminan diciendo cosas como, ¿no? Yo quería ser médico, pero solo soy profesor de biología, ¿no? Diciéndolo de muy buena fe, diciéndolo como buen consejo a los bachilleres, pero si uno toma conciencia, pues esa afirmación es bastante grave, ¿no? Sobre la experiencia de uno como maestro. ¿Se dan cuenta? Ese es el punto que uno tiene que terminar de reflexionar, ¿no? Hagamos ese esfuerzo. Entonces, eh, no es sencillo cuando uno ahonda sobre estos aspectos, pues, y se termina siendo sincero en estas cosas, pues lo que genera es una disposición positiva, ¿no? Para transformar, ¿no? La práctica educativa de uno y disponerse, valga la redundancia con ese término, ¿verdad? Disponerse de mejor manera, ¿no? En el trabajo, ¿no? Y también diría yo, para ir cerrando esto,
también es un elemento clave para dignificar el espacio educativo, ¿no? Eso como situaciones de partida que nos permiten iniciar, que nos permiten comenzar con el trabajo. No sé si hasta acá tenemos consultas específicas, ¿ya? Me parece, y de mi parte tengo solamente un par de cosas pequeñas más que mencionar. No sé si, pero sí, hasta acá tenemos consultas, sugerencias, pedidos concretos. O realmente esto está maravilloso, está todo claro, ¿no? Está clarísimo y no hay donde perderse, ¿no? Pero no me lo están preguntando, yo se los digo, ya, les mencionaba el tema de los plazos, ya, y bueno, luego de hablar el tema de los plazos, lo que queda siempre es hablar el tema de su certificación, ¿ya? ¿Ya? En lo que se les, lo que se ofreció acá en este espacio es la certificación, es una certificación, ¿ya? Internacional que tiene que tener una buena carga horaria y que va a estar a disposición desde el próximo fin de semana, es decir, desde, desde el lunes después de que entreguemos los artículos finales, ¿no? Hasta este fin de semana presentamos los artículos o el primer avance, el primer borrador de los artículos. Hasta el siguiente fin de semana entregamos ya los documentos concluidos y a partir del lunes que viene, luego de ese de ese fin de semana, pues nos vamos a encontrar con los certificados, ¿ya? Eso se lo va organizando ya nomás. A ver, hoy es martes 4. Lo que les estoy diciendo es que hasta este sábado 8 entregamos los artículos en su primer borrador. Hasta el 15 entregamos los artículos concluidos, ¿ya? Y eso significa que en la semana del 17, a partir de ese lunes 17 de junio, estarían sus certificados, ¿ya? Eso como una cuestión más a aclarar de manera formal, ¿ya? En los aspectos formales. Quienes tienen derecho a la certificación, tienen quienes luego de ser parte de los talleres de modo sincrónico o asincrónico, sobre todo concluyen sus artículos, ¿no? Esa es la única condicionante. Se había mencionado, ¿tiene costo la certificación del taller? No, ¿no? El taller lo valida nuestro distrito educativo, no tiene costo ni la participación ni la certificación, ¿ya? Y trabajamos entonces hasta el próximo fin de semana y recogemos ya en un par de semanas nuestra certificación, ¿no? Ese era otro elemento de forma o formal y administrativo que se necesitaba poder aclarar. No sé si hasta acá tenemos alguna consulta. Somos todo oídos. ¿Alguna consulta, sugerencia, pedido, propuesta? Bueno, un último, un último aspecto a mencionarles tiene que ver con que una vez concluido
concluido nuestro taller, una vez concluido la, la presentación de los documentos, ¿ya? Una vez concluido los artículos, socializados los artículos revisados y demás, con quienes lo tengan terminado, pues viene una etapa nueva que tiene que ver con la posibilidad, ¿no?, de quienes estén dispuestos a poder organizar la publicación, ¿ya?, de los artículos. Entonces, ese es un tema del cual vamos a organizarnos y vamos a conversar ya con trabajos concluidos, pero es solamente un adelanto, ¿no?, al respecto, ya que tiene que ver con la posibilidad de poder publicar los documentos, pero que ya estén revisados y que sobre todo tengan la posibilidad de que en su socialización nos permitan poder discutir, deliberar y tener cierta relevancia, cierta trascendencia en el entorno, ¿ya? Eso es también, eso es también importante, pero bueno, lo vamos a conversar una vez tengamos todos los materiales, ¿no? Porque no es lo mismo conversar con, no es lo mismo conversar con 5, con 2 o con 3 artículos, que conversar ya con 30, con 40, ¿no? O conversar con 100 artículos que se manden, ¿no? Entonces, en su momento vamos a ir viendo esto, pero para poder tener material de calidad que pueda tener relevancia, que pueda servir para discutir, ¿ya? Entonces, ese es el último tema, ¿no? Bien, ahora sí, a ver, antes de hacer nuestro cierre, quiero volver sobre la consulta. ¿Tenemos alguna última pregunta, consulta, sugerencia, duda? María Edwin, Nari Esperanza, Demoris, ¿quiénes más están acá? ¿No? ¿Tenemos alguna consulta, duda, sugerencia, pedido? Solicitud. Bueno, si no tuviéramos nada más, ese sería nuestro punto de llegada, ¿ya? Entonces vamos a ir cerrando el taller sin antes, entonces agradecer su participación. Hemos tenido 2 grupos de trabajo ya en estas 2 semanas, y lo bueno de los materiales es que están grabados, ya, y pueden ser consultados y pueden ser compartidos en el Classroom, ya. Se los va a subir ahí desde este fin de semana, ya, porque esta sesión no está siendo transmitida, sino está siendo grabada para que pueda tener una edición más didáctica, ¿ya? Entonces, Ok. va a estar en el Classroom la sesión y ahí también les vamos a compartir materiales. Los artículos, vuelvo a reiterar, los enviamos al correo electrónico, ya, también lo pueden mandar al Classroom, pero los enviamos al correo electrónico y los consultamos ahí, ¿ya? Y los materiales también van a ser compartidos en ese espacio, Está ¿ya? bien. Entonces, eso. Em, Esperanza, ¿tenías alguna consulta? Bueno, parecía que sí. Entonces, agradecerles, les vuelvo a reiterar, todas las sesiones van a estar, si hubiera alguna consulta sobre el avance, en el Classroom, ya van a estar subidas las sesiones, no en este momento, les vamos a pedir hasta este fin de semana, ya, también materiales, ya, y bueno, vamos esperando sus aportes, sus escritos, ya, para poder ser revisados, ¿no? Si no hubiera nada más, entonces agradecerles de sobremanera y bueno, pues, este,
No nos salimos del grupo porque ahí les vamos a ir informando de nuevas actividades, ¿ya?